dar las gracias por contar hoy con la presencia de Beatriz, directora del Instituto de la Mujer, y Julia, presidenta de la Federación de Asociaciones de Mujeres Beratas. También dar las gracias al alcalde y a los concejales de nuestro ayuntamiento y, por supuesto, a vosotras, socias, vecinas y amigas. Es para mí un honor tomar la palabra en este acto en el que celebramos 50 años de historia de la Asociación Mujer Jariceña, medio siglo de vida, de trabajo, de cultura, de compañerismo y de compromiso con nuestro pueblo. Hoy no solo celebramos una fecha, celebramos todo lo que hemos construido juntas. Quiero comenzar agradeciendo profundamente a todas las presidentas, a los equipos formados por cada directiva que han guiado esta asociación durante estas 5 décadas. Gracias a ellas, hoy seguimos aquí, siendo una asociación viva y fuerte. A todas, muchas gracias de corazón. Mi reconocimiento también para todas las socias, antiguas y nuevas, porque vosotras sois el alma de esta casa. Gracias por participar, por aportar ideas, por asistir a nuestras actividades, por mantener viva esta gran familia que hemos creado entre todas. En estos 50 años hemos realizado cursos de todo tipo, talleres, encuentros, convivencias, viajes culturales, actuaciones de teatro y mantuvimos la tradición a través de nuestro grupo de jotas. Cada actividad, grande o pequeña, ha dejado una huella en la historia de la asociación y también en la vida de nuestro municipio. Quiero recordar un acto que nos llena en especial de mucha emoción. Hace ya 10 años, el Cristo de las Mujeres sale en procesión, un símbolo de fe, unión y participación, que nació desde esta asociación y que se ha convertido en un momento muy significativo para todas nosotras. Permítame hoy nombrar de manera muy especial a las personas que forman más directamente este equipo y caminan siempre a mi lado. Merche, Maricruz y Toñi. Gracias por vuestro trabajo constante, por las horas que no se ven, por el esfuerzo, por organizar, proponer y resolver. Gracias por estar siempre, por vuestra lealtad y por hacer que la responsabilidad de presidir esta asociación sea compartida y más llevadera. Sois un pilar fundamental. Mi más sentido agradecimiento a las vocales, que trabajan de forma totalmente desinteresada, dedicando su tiempo y esfuerzo con tanta generosidad. Y gracias también a la comisión, creada para hacer posible la celebración del 50 aniversario de la Asociación Mujer Jariceña. Sin vuestra entrega y compromiso, estos días tan especiales no serían una realidad. Quiero dedicar unas palabras llenas de cariño y gratitud al grupo de teatro de la Asociación Mujer Jariceña. Gracias por tantos años regalándonos risas, emociones y momentos inolvidables. Gracias por cada ensayo y por cada nervio detrás del telón. Habéis demostrado que el teatro no es solo un escenario, sino amistad, compromiso, ilusión y corazón. A las socias que han formado parte de este maravilloso grupo a lo largo de los años y a las que hoy siguen manteniendo viva esta llama, nuestro reconocimiento más sincero. Cada una ha dejado una huella, su talento y su alegría, construyendo una historia llena de esfuerzo y compañerismo y pasión. Habéis hecho mucho más que hacernos reír. Habéis unido generaciones, creado recuerdos y fortalecido la cultura y la vida social de nuestro pueblo. Que nunca falten las ganas, las tablas y esa chispa que nos hace únicas. Gracias por tanto. Gracias, María Jesús, por el vídeo tan lleno de recuerdos y emociones que nos has regalado. Me emociono. Ha sido un trabajo precioso que nos ha permitido mirar atrás y valorar todo lo que hemos construido juntas. Gracias. Gracias también a Mar, Cineclub El Gallinero, por su colaboración esta noche, haciendo posible la proyección del vídeo. Gracias por tu disposición para acompañarnos en este evento tan especial. Igualmente, gracias a Protección Civil,
por la ayuda, me emociono. Por su ayuda, por su dedicación y por su trabajo. Gracias por acompañarnos siempre y por apoyar cada iniciativa. Sin vuestra implicación, nada de esto sería posible. Muchas gracias. Nuestro agradecimiento al Ayuntamiento de Jaraíz por su ayuda, su entrega y colaboración constante. Gracias por acompañarnos siempre y por apoyar cada iniciativa. Sin vuestra implicación, nada de esto sería posible. Muchas gracias, alcalde y concejales. Hoy celebramos 50 años, pero miramos hacia adelante con ilusión renovada. Sigamos construyendo juntas, sigamos aprendiendo, sigamos participando y sigamos dejando huella en la vida de Jaraíz de la Vera. Gracias a todas por estar aquí, por vuestro cariño y por formar parte de esta historia. Muchas gracias. Ahora doy paso a Luis Miguel, alcalde de Jaraíz.